Ritual de lo habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado. Bueno, y volvemos. Acá hubo un tema, una confusión, me parece. Estamos en diferentes tiempos con Delphi. No sé qué le pasa a Delphi, en qué espacio está, pero bueno. Yo siempre llego tarde, esto es así. El estrés de octubre, ya queremos que termine el año. Es un agujero de gusano que a mí me hace estar a la mañana y ustedes a la tarde en una dimensión paralela. Todos repasados. Bueno, uno se levanta cuando puede. Total. Y este miércoles está cargado de cosas, ¿no? Vino una semana agitada, como siempre, como es habitual en Argentina. Por un lado estuvo la carta de Cristina, que bueno, tiró un montón de cosas, ¿no? La carta de Cristina, en el aniversario también de la muerte de Néstor ya hace 10 años. 2020 ya, es impresionante. Yo digo, no sé, como que me acuerdo de cuando pasó eso. Estaba en plena carrera universitaria en ese momento, en plena toma, dicho sea de paso. Hubo muchos que le fueron a dejar una vela ahí a Plaza de Mayo. Uh-huh. Venimos, sí, ¿no? De varias, digamos, sucesos, que algunos son mediáticos, no es que no están sucediendo, pero toman una magnitud capaz a través de los medios que bombardean todo el tiempo la grieta y que bueno, que a veces nos hacen perder de vista bien cuáles son los hechos, nos hacen perder de vista, digamos, la magnitud y la repercusión que eso tiene en la realidad concreta, pero más vale que incide. Otro hecho me parece que estuvo el resultado de la elección de Chile el domingo. El 79% votó a favor de la reforma de la Constitución y cerrar la página de Pinochet, de esa Constitución impuesta por el pinochetismo. También se votó que los representantes constituyentes de esa asamblea que se va a constituir sean elegidos directamente por el voto popular, porque los querían elegir indirectamente, que sean surgidos del Congreso, esos representantes, o un 50. Así que bueno, tanto lo que sucedió en Bolivia, la derrota de la dictadura y el triunfo aplastante del MAS, de Lucho, y que era el partido de Evo, y lo que sucedió en Chile, me parece que son faros para todos los pueblos y muestran un cambio en la situación regional. Van a traer cambios. Después estará hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el pueblo sigue movilizado y en la calle, y hasta dónde se sigue empujando. Y bueno, y un tema que nos preocupa también es, bueno, hasta dónde se van desarrollando vanguardias en esos países que empujen transformaciones más allá de las conquistas que se han logrado. Pero sin duda... Para agregar un dato, perdón Diego, que la Convención Constitucional va a ser el primer órgano con paridad en redactar una Constitución Nacional, planteando bueno la importancia del movimiento y de la lucha de las mujeres. Me parece que no es un dato menor. No, el resultado de lo de Chile fue tan contundente que Piñera quiso apropiarse y decir que él incluso era, empujaba la paridad de género él. Fue gracias a su gobierno. Bueno, nada, cosas que, como los gatos, siempre quiere caer parado, pero me parece que la realidad habla por sí sola. Y bueno, y acá después en la semana también está todo el tema del proyecto Artigas, que nos tuvo todo un fin de semana, digamos, atentos y alertas. Pendientes. Sí, bueno, grandes debates. Lo que rescato, me parece que el tema de la tierra se ha puesto en la agenda, más allá de la forma, más allá de lo entreverado que está el tema de los Echeveres, digamos, pero me parece que se puso en la agenda, bueno, cómo es la tenencia de la tierra en la Argentina, la concentración, el problema
digamos, social, ambiental, que trae aparejado las formas de producción, el agronegocio y nada, y también se vuelve a hablar de la necesidad de que haya una reforma agraria en el país. Me parece que eso es lo que rescato. Después yo desde acá no está claro cómo viene el proceso. Ojalá que los pequeños productores, los obreros rurales y el pueblo de Entre Ríos y en particular de Santa Elena logren dejar aislado a esos terratenientes de Etxebere, digamos, y apoyen digamos lo que está haciendo Dolores, reclamando su parte de la herencia, que no se la quieren dar porque es mujer, y aparte que le donó el 40% de esos terrenos para este proyecto Artigas. Pero si no hay un acompañamiento de adentro del pueblo y quedan aislados los sectores más reaccionarios, es una batalla que desde Buenos Aires no se va a ganar, al revés. Puede terminar siendo un boomerang, ¿no? Porque si se abroquelan todos esos sectores del campo, que como ya nosotros aprendimos, el campo no es horizontal, hay clases sociales en el campo. Bueno, hay que ver de qué manera. Me pareció muy importante ahí el acercamiento de la Federación Agraria de Santa Fe, de esos sectores de los chacareros federados, que hay compañeros como Pablo Pailole que se acercaron y estuvieron ahí solidarizándose, o las organizaciones sociales de Santa Elena. ¿De qué manera eso? Porque en los medios aparece como una lucha desde que determinados sectores se metieron ahí aprovechando una pelea familiar o una disputa por la herencia familiar, se metieron desde afuera sectores externos a la realidad social de Santa Elena, digamos. Si no aparece una unidad que deja aislado a Etxebere, bueno, nada, es difícil ver cómo va a continuar eso, ¿no? Bueno, después hay que ver los elementos de la pelea judicial. Pero bueno, ese fue todo un gran tema, me parece que vamos a seguir discutiendo y coincido que bueno, lo que se puso sobre la agenda es el gran problema del país, que es la concentración de la tierra, el problema de los terratenientes, el problema de cómo se conformó este modelo agroexportador. Lo otro que fue, ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor. Sin duda eso reabre debates de balance de este último periodo, del 2001 a la fecha. Nosotros, bueno, hemos acompañado a los compañeros kirchneristas en diferentes actos donde se lo ha recordado, pero eso sin ocultar las diferencias que hemos tenido durante todo ese proceso y nuestras discusiones. Y el otro hecho fue la carta de Cristina, que bueno, que como nos tiene acostumbrado, el peso que tiene Cristina en la política hace que, bueno, manda un tuit y dice quién va a ser el presidente, y bueno, ahora manda una carta y está todo estamos todos los actores políticos, bueno, discutiendo esos ejes que nos proponen. No sé si ustedes no sé si ustedes estuvieron viendo, cómo lo vieron, cómo los análisis que se están dando sobre estos tres hechos de esta semana, ¿no? De estos días. Con respecto a lo de Néstor, me parece que bueno, por un lado no se puede entender lo que es ese gobierno del 2003 sin ver, digamos, todo el proceso de lucha contra el menemismo y luego contra De la Rúa.
No podría haber habido un gobierno como el de Néstor sin todo ese proceso previo, sin ese 19 y 20 de diciembre, sin ese argentinazo que por primera vez en la historia tiró a un gobierno hambriador, entreguista. Fueron desde el año 93, yo me reconozco de esa generación del argentinazo. Desde el año 93, tanto las puebladas que hubo, el surgimiento del movimiento piquetero, el santiagueñazo, el cutralcazo, el tartagalazo, el jujeñazo, bueno, todo ese movimiento, la confluencia de tres corrientes también muy importantes en el movimiento obrero, como el MTA, que lo lideraba Moyano, junto con Palacio de la UTA, la CTA de Víctor de Genaro y la CCC, que fue su surgimiento en el año 94, confluyeron en toda esa lucha contra el menemismo y que terminó en el 19-20 de diciembre del 2001. A nosotros nos hubiera gustado que eso hubiera coronado, como se dice, que eso hubiera sido la base para ir a un gobierno de nuevo tipo. Ahí vino todo ese momento de crisis de hegemonía, donde estuvo un día Puerta, 7 días Rodríguez Sá, que anunció que no iba a pagar la deuda externa, que hubo un golpe de Estado, que asumió Duhalde, que vino Costecchi y Santillán, que se adelantaron las elecciones y que Duhalde, no consiguiendo candidato y por sugerencia de Alberto, van a buscar a Néstor. Y bueno, y ahí se abre otra película. Y me parece que Néstor en eso reconoció toda la lucha del movimiento piquetero y social y lo trató de incorporar a su gobierno, y reconoció toda la lucha de los derechos humanos por memoria, verdad y justicia, y los trató y los incorporó a su gobierno y generó hechos muy importantes que abrieron una nueva situación. Después, por ejemplo, que haya bajado el cuadro de Videla, que haya pedido una autocrítica en nombre del Estado sobre los crímenes de lesa humanidad. Bueno, la contracumbre que se hizo acá, donde estuvo Chávez y Lula. Bueno, fueron hechos que fueron dando curso que fueron virando la situación, que fueron haciendo que se cierre esa crisis de hegemonía y que se vuelva a hablar que se abrió un nuevo proceso. Y luego, con el gobierno de Cristina, luego de la rebelión agraria, del conflicto de la 125, también tomaron medidas para salir de esa crisis por izquierda, se podría decir, como fue la UH, digamos, lo que fue la ley de medios, lo que fue, bueno, el festejo del bicentenario, no sé si lo recuerdan, que fueron más de 2 millones de personas a la 9 de julio. Bueno, esos fueron hechos muy profundos que marcaron una identidad y en la cual ellos creo que... Las leyes de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario también. Bueno, sí, exacto, también fueron ese periodo. Bueno, en todo eso han ido reviviendo la simbología del peronismo, aunque hay que decir que ellos en su origen buscaron un armado más transversal, pero con ese armado transversal perdieron las elecciones del 2005. Entonces, siempre, bueno, eso es un debate, pero dentro del peronismo han revivido la simbología que tanto odio y asco le genera a la oligarquía y al empresariado argentino. En eso la carta de Cristina me parece que pega en el clavo, porque también les dice cómo, no es que les va mal con mi modelo económico, no les va mal, se la levantan en pala, como dijo en su momento también cuando era presidenta, pero ¿qué es lo que le rechazan? Bueno, y todo eso fue ganando un sector importante de la juventud, que es lo que se ha constituido alrededor de la cámpora, y con la cual, bueno, en este momento tenemos puntos de acuerdo y puntos de debate de para dónde
de cuál es la salida, de cuáles son los cambios profundos que hay que hacer en la Argentina, y seguramente necesitamos, tanto con ellos como con el resto de los sectores del peronismo, tener diálogo porque, influencian una masa muy grande de nuestro pueblo y que es determinante para lograr los cambios, y seguramente con la mayoría de ellos coincidimos en la necesidad de esas transformaciones. Por eso es importante discutir y francamente con ellos y mostrar nuestras posiciones también, ¿no? No estar a la defensiva. Nosotros no nos conformamos con lo posible, digamos. Lo posible es pagar la deuda, lo posible es, es hasta acá, porque y también polemizamos con esta idea de que para enfrentar al norte o a los yanquis, como dicen ellos, hay que apoyarse en un imperialismo mejor. Nosotros en eso creemos que no nos va a llevar a un buen desemboque para el pueblo. Me excedí de tiempo, Delphi, me hiciste seña, pero no sabía cómo cortar. Santi me hizo seña. No, para nada. Vamos a ir a un pequeño corte y ya seguimos charlando porque creo que quedaron cosas. Bueno, y volvemos acá, continuamos con Diego, estábamos charlando un poco de política. Da para recién Diego nos preguntaba. Sí, Delphi. No, digo que recién Diego nos hiciste la pregunta por ahí que habíamos visto nosotros respecto a estos temas que estábamos tocando, que repaso para los oyentes que se están incorporando recién a nuestro programa esta tarde. Estuvimos hablando un poco de lo que es el proyecto Artigas, que ha estado mucho en boca de todos esta semana, y también de lo que es el aniversario, de lo que fue el aniversario de la muerte de Néstor y la carta que escribió Cristina en relación con eso y los debates de balance que por ahí a veces eso suscita. Hicimos con Diego un recorrido un poco histórico de lo que fueron las grandes luchas de los 90 que desembocaron en el argentinazo y bueno, posteriormente en lo que fue
cómo se fue consolidando el kirchnerismo y las medidas que se tomaron en los distintos gobiernos, qué medidas por ahí en favor del pueblo y qué discusiones se tuvieron en ese momento y qué discusiones me parece que vamos a hoy por hoy. Bueno, se dijo tanto, Cristina lo mencionó en su carta, yo también lo leí en el Instagram de Alderete, esto de la coincidencia, ¿no?, del aniversario de Néstor con lo que fue el triunfo del Frente de Todos. Y creo que muchos jóvenes, sobre todo de la edad de Santi, que eran muy, muy pequeños o recién estaban naciendo en los 90, yo pasé mi niñez ahí y que quizás vimos a nuestros padres muy complicados por esa crisis o desocupados o no sé, yo me acuerdo en el 2001 del trueque, de hacer huerta y de todas esas cosas que vivimos en esos momentos. Empezaron a entrar en la política, digamos, durante ese auge del kirchnerismo y vieron con eso una posibilidad, ¿no?, muy grande y un espacio con el cual referenciarse para levantar luchas que eran muy importantes para la juventud de ese momento y que aparte eran históricas, que tenían que ver con reconocimientos de los derechos humanos, con plantarse con una idea de soberanía. Y creo que eso que después del gobierno de Macri, de la gran crisis que profundizó el gobierno de Macri, logró confluir de una forma nueva en el Frente de Todos. Un poco con eso creo que te doy el pie, Diego, si querés profundizar un poco en eso. Y que ese Frente de Todos no solamente tiene esa fecha de triunfo o su fecha fundacional, sino que acarrea atrás justamente todas las luchas que se dieron durante el macrismo y que lograron unir, me parece, el campo popular, tanto en las luchas que había en la calle, poder expresarlo de una forma electoral. Bueno, sí, esto da para hablar de 3 programas más, así que incluso estaría bueno, sí, como es, convocar a algunos historiadores también para tener un análisis más completo, bueno, algunos otros compañeros que han sido protagonistas de los 90 y de todo ese periodo también, a ver qué reflexiones hacemos, pero sí, me parece que es todo un periodo para aprender muchísimo, sacar conclusiones, no para volver a ver las diferencias del pasado, sino para ver los desafíos de la actualidad, los desafíos del Frente de Todos, los desafíos de este nuevo gobierno, los desafíos del campo popular, por decirlo así, que es más grande todavía que lo del Frente de Todos. Y bueno, sí, yo lo que entiendo que también me parece que bueno, el rol histórico del peronismo, ese es otro tema que parecía que en el 2001 había un debate de si la juventud ya no era más peronista, si se había desperonizado, si, viste, y bueno, creo que todo eso se saldó directamente con estos años y desde un punto de vista creo que reafirma también la mirada, la proyección de la línea que empujamos desde el partido y desde la CCC y desde todos los lugares donde estamos, que sin el protagonismo de esa masa es imposible generar los cambios profundos que necesita el país. Ahí Cristina habla del bimonetarismo, bueno, sí, eso se llama también modelo agroexportador. Hablan de por qué la gente está concentrada en las grandes ciudades, sí, es el modelo agroexportador. En el único, ¿por qué todavía grandes masas recuerdan el peronismo? Y porque en el único momento que los sectores industriales o la producción industrial logró desplazar momentáneamente a los sectores agroexportadores del predominio en la economía del país fue en esos 10 años. Y a partir de eso vinieron los golpes de Estado, hasta que con la dictadura del 76 tiraron abajo las chimeneas, porque para eso vino la dictadura, para tirar abajo las chimeneas e ir a un modelo de bicicleta financiera, que después se profundizó con el menemismo. Ahora, bueno, el debate me parece que está alrededor de eso, de qué cambios hay que producir en la Argentina para resolver los problemas de fondo. Eso es lo que tenemos que discutir en unidad con todos esos jóvenes que se han despertado a la política, como vos decías, Delphi, en un momento muy complejo y donde el kirchnerismo dio respuesta o fue una forma de
de canalización de esa gran crisis, de esa profunda crisis que fue la del 2001. Nosotros llegamos hasta donde pudimos, porque con el argentinazo también quisimos mostrar por dónde había que ir. No es que recuperar la institucionalidad, ¿para qué políticas? O sea, esa es la discusión. O hay que ir a una nueva institucionalidad. Bueno, ahora, por ejemplo, está en discusión la reforma judicial. Bárbaro. ¿Qué nueva institucionalidad? Ahora, esos cambios no se van a hacer. Se van a hacer si logramos unir al conjunto del pueblo argentino y derrotar a esos enemigos históricos. Ahora, en eso, me parece que otro tema es que hay que separar los colores, porque no es toda la derecha igual, no es todo el neoliberalismo, digamos, cuando se habla del neoliberalismo hay que poder ver las contradicciones que hay en el país, en las clases dominantes, la disputa interimperialista, porque eso ayuda a afinar el golpe y a unir al pueblo. Ese me parece que es uno de los debates, porque ganó Macri acá en el 2015 por algo también, ¿no? Si no, no hubiera ganado Macri. Ahora, y creo que ese es un gran aprendizaje para lo que viene ahora. Ni los chinos, ni los rusos, ni otros imperialismos que disputan la región con Estados Unidos nos van a favorecer a nuestro desarrollo como nación. Nosotros tenemos que aprovechar esa disputa para un desarrollo independiente desde el pueblo. Ese es un tema. Y la polarización que tiene que ver con la polarización que a veces se impulsa, por eso entre derecha y izquierda, o entre neoliberalismo. La grieta. Sí, eso que da también para hablar muchísimo, la grieta, esa polarización, en definitiva no pone por delante las principales necesidades del conjunto del pueblo y de los trabajadores, y lo que hace es dividir, y con esa línea no vamos a derrotar a esa derecha, digamos, como les llaman ellos, a ese macrismo que intenta desestabilizar y que ahora ha tenido un tono, digamos, empezó a tener expresiones golpistas, como la de esta diputada de Córdoba, de la UCR, que pide que vuelvan los Falcon Verdes, que ya es hora. Entonces, por eso... Terrible. Por eso está en discusión, que con paritaria, si el gobierno nacional firma una paritaria estatal al 7%, eso no ayuda a unirnos todos contra esos sectores. Al contrario, genera, y diciéndole a los trabajadores estatales de que no hay otra que firmar una paritaria al 7%, cuando la inflación ya es del 30%, y cuando venimos de un acumulado, si esa es la perspectiva, y me parece que tenemos que discutirle, que por ahí van a volver a ganar los otros, que para generar la mayor unidad del campo popular y la mayor amplitud hay que poner por delante las principales necesidades, como son la tierra, el techo, el trabajo, y que por ahí es posible, y yo creo que sí, es posible, y tenemos que aprovechar si hay una nueva ola. Si en Bolivia lograron derrotar al golpe, en Chile lograron, primero con las movilizaciones en la calle, lograron este aplastante triunfo para reformar la Constitución, entonces acá también, seguro que eso, y nosotros el triunfo acá del Frente de Todos, seguro que los contagió también a nuestros países hermanos. Esto se va a realimentar, y seguramente se agudizarán las contradicciones en las clases dominantes, pero ¿a qué apostamos? Eso es lo que me parece que... Y fue lo mismo que se apostó, que empujamos en los 90, me parece, con el que se llegó hasta donde se llegó. No es que el país estaba... Sí, el país lo destruyeron, pero hubo un pueblo que echó un gobierno. O sea, me parece... acá lo que hay que partir es ese fue el hecho fundacional. Y recordando hablando toda de los esa 90, historia... Eso. Te iba a preguntar por el aniversario de la CCC. Este 6 de noviembre se cumplen 26 años de la fundación
del resurgimiento de la corriente clasista y combativa que viene de antes, y bueno, lo recordaremos con varias actividades y actos a lo largo y ancho del país, acá en la capital también, y con un acto central el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Soberanía también. Así que, bueno, todo este debate va a seguir. Así que... Lo recordaremos continuando con la lucha. Bueno, no sé, quedaron todas las cosas de ciudad para hablar. Santi, no metiste bocadillo, las barbaridades que dice la ministra de Educación de la ciudad. Viene la licitación por la audiencia pública por Costa Salguero, el conflicto de salud, bueno, todo lo de ciudad. Este programa nos quedó tapado. El lunes igual estuvimos hablando de justamente las movilizaciones, por ejemplo, en el Ramos, así que es. Pueden escuchar el programa del lunes. Venimos dando data de lo que viene sucediendo en la ciudad. Y de la ministra, bueno, nada, completamente fuera de lugar. Ahí recién hacíamos el chiste de que, no sé, tienen esto de caí en la escuela pública, caí en una familia pobre que no me ayuda. Hay como una cosa de la gravedad, no sé, tienen un conflicto con la gravedad. A la ministra de Educación hay que pedirle la renuncia directamente. Es totalmente impresentable. El nivel de mentira y de las cosas que dicen. Sin hacerse cargo absolutamente de nada, y levantando discursos que profundizan esta idea meritócrata, como sí. Algunos pueden llegar, otros no, completamente naturalizado. No, y sí, pero como veníamos hablando con los docentes, querían hacer la foto nomás, salir en primera plana, después de fondo no les importa realmente la educación. Lo demostraron durante los 4 años de gobierno macrista y lo siguen demostrando hoy. En la ciudad, la política en la educación siempre fue nefasta. Sí, una idea totalmente elitista y de estratificación social, porque ni siquiera reconoce que ha habido en algunos momentos de la historia un movimiento social ascendente a través de la educación. Esta tipa te habla de caíste en una familia pobre, estás liquidado más o menos. Bueno, estás condenado. La verdad que es tremendo. No me quiero olvidar que el 6 de noviembre también es el día del bancario, de la fundación de nuestro sindicato, así que un saludo también para mis compañeros, para esa fecha. Que también si no me van a matar en este momento. Bueno, y con esto nos despedimos. Continuamos en Ritual de lo Habitual y volveremos a ver de Diego el miércoles que viene para seguir con estos debates.